Puedes usar el mejor arroz, la receta exacta, el azafrán caro, y tu paella seguirá sin salir como la del bar. El problema no está en lo que le echas, está debajo. Hoy te enseño qué es y cómo arreglarlo sin gastarte un duro. Seguro que te suena. Lo haces todo como toca, y aún así no te sale como la del bar. El arroz crudo por un lado y pasado por otro, el centro tierno, los bordes secos. Y piensas que es cosa tuya, que algo haces mal. No haces nada mal. Es que en tu cocina hay un problema que ninguna receta te va a resolver. Y cuando lo veas, no vas a poder dejar de verlo. Primero, quitemos de en medio lo que no es. No es el arroz. El bomba ayuda, sí. Aguanta mejor, perdona más. Pero el bomba no salva una paella mal hecha. Solo disimula tus errores un poco más. No es la receta. Puedes tener la receta perfecta de un valenciano y seguir fallando. Y no es el azafrán, por mucho que te duela lo que pagaste por él. Así que ya puedes dejar de buscar el ingrediente mágico. No existe. El problema no está en la lista de la compra, está en el fuego. Mira tu fuego, de verdad. Míralo. Tu hornillo calienta un círculo, de 12-15 centímetros, puede que 20. Ahora mira tu paella, 40 centímetros, a veces más. ¿Ves el problema? El fuego solo toca el centro. El arroz que está sobre la llama se cuece. El que está fuera, espera. Y se queda crudo. Por eso te sale dura por fuera y blanda por dentro. No es el arroz, es geometría. En el bar no usan magia, usan un aro de fuego que calienta toda la base por igual, de punta a punta. Tu paella no fallaba al final, fallaba antes de empezar. No falla aquí, falla antes. ¿No me crees? La próxima vez que te salga mal, hazme caso. Dale la vuelta a la paella, mírala por abajo. Vas a ver un círculo, un anillo de arroz tostado, justo del tamaño de tu fuego, y alrededor pálido, crudo, triste. Ese anillo es el mapa de tu llama. Llevas años cocinando solo el centro de la paella y echándole la culpa al arroz. Ahora la parte que te interesa, ¿cómo se arregla? Sin comprar nada. La idea es simple, si no puedes hacer el fuego más grande, mueve la paella. 1. Gírala cada minuto, un cuarto de vuelta. El borde que estaba frío pasa por encima de la llama. Vas repartiendo el calor tú, a mano. 2. Cuando el arroz ya se ha bebido el caldo, apaga y termínalo fuera del fuego. El calor que queda en la paella sigue cociendo, pero parejo. O mételo al horno 5 minutos. El horno calienta por todos lados a la vez, justo lo que a tu fuego le falta. 3. Si tu cocina lo permite, reparte la llama en 2 fuegos y pon la paella sobre los 2. Y si algún día quieres dar el salto, un aro de paellero cuesta poco, pero no lo necesitas para empezar. Solo con girar la paella vas a notar la diferencia esta misma noche. Cuando el calor llega a toda la paella pasan 3 cosas. El arroz se cuece igual de punta a punta. Por fin. Aparece el socarrat, ese fondo tostado que en casa nunca te salía. Resulta que no lo hacías mal, es que no tenías el calor para hacerlo. Y el sabor se asienta parejo en todo el grano. El fuego era el primer muro, el más alto, pero no es el único. ¿Por qué la del bar sabe a más y cómo sacar ese socarrat a propósito? Eso es otro vídeo. O 2. Así que la próxima vez que tu paella no salga como la del bar, no mires el arroz, mira el fuego. Tu paella nunca estuvo mal hecha, estaba mal calentada. La cocina no se improvisa y cuando la entiendes, tampoco necesitas.